Te mintieron si crees que 31 Atlas ha sido descubierto recientemente, hace 100 años, desde este lugar. Se registró el primer avistamiento de 31 Atlas a millones de kilómetros de años luz. Y así es, chicos, ahora nos hemos venido a grabar algo muy misterioso. Vamos a ver unas cúpulas o unos observatorios construidos allá por el año de 1960. Estas cúpulas tienen un misterio difícil de creer, porque se dice que ahí era un centro de observatorio de naves espaciales. Eso, chicos, vamos a ir a descubrir muchas cosas que a nosotros nos vuelan la cabeza. Una cúpula donde se dice que en ellos hay un subterráneo de más de 100 metros de profundidad, donde se extiende por kilómetros de esa montaña. Y en lo más profundo de ese lugar se encuentran expedientes y películas antiguas de esas naves alienígenas que allá por el año de 1960, desde ese observatorio, lograron ver cosas que hasta hoy están ocultas. Así que, chicos, vámonos a esta aventura. Les dejamos con esta vista impresionante de esos caballos. Un saludo muy especial, chicos. Después de caminar un par de kilómetros hacia el observatorio construido en el año de 1960, nos hemos encontrado esto, vean. Es una especie de un montículo. Y acá hay como un ladrillo, vean, con unas pequeñas inscripciones ahí. No lo vamos a tocar porque podría ser alguna señal, ya que estos lugares, chicos, están en medio del bosque. Me llama mucho la atención mientras hablábamos con el equipo que estos lugares, ¿por qué será que está en medio del bosque? Vean, estamos rodeados completamente de un bosque inmenso, con una soledad que solo se escucha el susurro de las aves. Y a un par de metros estamos por llegar a esa estación espacial donde hay 3 cúpulas o 3 domos, como son conocidos. Pero lo interesante es que abren en 1960 y unos años después ese lugar es cerrado repentinamente, sin dejar rastros, sin dejar huella de qué es lo que sucedió. Pero cuentan muchas historias que en ese lugar pudieron captar allá por ese año, los años 60, naves extraterrestres, naves alienígenas, donde en el búnker, a una profundidad de 100 metros, se encuentran aún los expedientes de ese lugar. Así que, chicos, vamos. Vení, te quiero mostrar algo aquí. ¿Qué pasó? Mira, ve, encontré la entrada al búnker subterráneo que está aquí, que nos lleva a la estación espacial. Exacto. Vaya, pero este dato es interesante, chicos. Según la información que tenemos, es la entrada al subterráneo donde están los expedientes secretos. Exacto, aproximadamente a 100 metros. A 100 metros de profundidad. Sí, ¿qué encontraremos? O si hay acceso a ese lugar. Se dice que ese lugar está sellado 10 metros. Hace como 20 años echaron concreto. Entonces el acceso, no sabemos si es verdad que este lugar está completamente sellado, chicos. Pero desde acá pudieron observar muchas cosas del espacio exterior. Entonces, chicos, vamos a seguir avanzando en la exploración. ¡Ey, mira, llave! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ve. Las cúpulas, mira, ve. Esas son las cúpulas. Exacto. O el centro de observación espacial. Donde se observaba desde allá, mira. Me imagino que desde allí observaban y captaban estos audios que eran provenientes desde el espacio. Ok, chicos, esta información es muy importante y quiero que ustedes sepan lo que hoy les vamos a mostrar. Esto es sorprendente. Vean, frente a nosotros a 20 metros están cúpulas. Luego ver 1, 2 y 3 cúpulas. El dato oficial de este lugar, bastante interesante y bastante misterioso, es que estamos rodeados de un bosque.
Y eso no es lo que a mí me llena tanto de misterio, sino que en 1960 fue creado este lugar. Según la historia oficial, este lugar era un centro de observación espacial donde pudieron captar miles de estrellas. Pero hay otro dato muy interesante, lleno de misterio, que desde ahí, chicos, captaron audios, captaron fotografías, que a 100 metros de donde estamos parados, chicos, está un búnker que se extiende cientos de metros en este bosque oscuro. Y ahí están los expedientes que hoy vamos a intentar explorar. Así que, chicos, vengan y acompáñenos a esta hermosa exploración. ¿Por qué este centro de observación espacial está en medio de un bosque? Vean, no hay carretera, no hay acceso, más bien este lugar era, para mí, un centro de experimentación científico alienígena. Exacto. Eso es lo que yo pienso de estos lugares. Así que este dato les lo voy a compartir. Se dice que aquí en las profundidades, chicos, en las profundidades a 100 metros de estas cúpulas, hay expedientes. Incluso, chicos, hay una serie de expedientes secretos. Y según lo que tenemos entendido, era un centro de experimentación alienígena. ¿Qué hay o qué microorganismo hay en ese búnker? Que después de unos años de funcionar, allá por el año de 1960, automáticamente ese lugar fue abandonado y sellado, las puertas principales con hormigón. ¿Qué hay allí? Por fin estamos a las puertas de los domos. 1, 2 y 3. Este lugar fue registrado como Centro de Observación Espacial en el año de 1960. Cubriéndolo como descubriendo las estrellas. Descubriendo las estrellas, investigaciones de científicos. Detrás de estas paredes, chicos, de ese domo y del tercer domo, se encuentran secretos que hasta hoy están ocultos bajo un búnker. ¿A cuánto? De 100 metros bajo tierra. Wow, 100 metros bajo tierra. Metros de hormigón. Y allí hay expedientes de audios. Exacto. Fotografías. Videos. Datos que hasta hoy, chicos, están ocultos. Y según la información, aquí se vieron muchos avistamientos de naves alienígenas. Al caer la noche, aquí se ven naves alienígenas y que puede ser demasiado peligroso para el ser humano. Correcto, chicos. Aquí, según la información, hay naves de extraterrestres recorriendo todo este lugar del espacio. Exacto. Y posiblemente, chicos, eso es lo que nos dijo, hay un ser alienígena, ¿verdad? Efectivamente. Ahí abajo, chicos. Y que por esa razón fue cerrado. Ok. Aquí se le salió del control los experimentos, chicos. Así que vamos a avanzar un poco. Mira lo que hay aquí. Está abierta. Vení a ver lo que hay aquí. ¿Está abierta la puerta? Sí, está abierta, mira. Dale despacio, despacio, despacio. Despacio, Elliot, despacio. Mira, vení a ver lo que hay aquí. Wow. Elliot. ¿Qué pasó? No sé si la cámara logró captar acá como una especie de un... Soy sincero, eso no es mentira. Sí. Una especie de como que era alguien que iba caminando acá. ¿En serio? Sí, como... No sé si la cámara lo logró captar, me ha puesto la piel de gallina. Con todo como lo estás diciendo, ya también yo. No, en serio, eso no te da miento. Mira, ve. Hey, mira la caja que hay allí. Hay una caja. Mira. Sí, no voy a ingresar, chicos. Desde aquí pudieron localizar estrellas nuevas, según la información que tenemos. Y desde aquí, chicos, también pudieron localizar naves extraterrestres. Y mira, esto de ahí, mira. Sí. Eso lo abrían para arriba, porque aquí me imagino que ponían como el telescopio y lo apuntaban directamente hacia cualquier parte del espacio para apuntar qué es lo que captaban, ¿verdad? Y esta cúpula que ves,
esto puede girarse, puede girarse. Ah, sí. Aquí están, miren chicos lo que dice Elliot. Aquí están los pequeños rodos. Vean chicos. Exacto. Mira el celular ya hace bien feo, fíjate. ¿En serio? Así como que hubiese interferencia. Miren, mira. ¿En serio? Sí. Vaya chicos, otro dato interesante que en estas cajas es muy interesante estas cosas chicos, porque según la información que tenemos, por acá en esta zona estaban las compuertas para ingresar al subterráneo. Vamos a ir a avanzar hacia el otro domo. Vamos, avancemos hacia el otro domo. Vamos. Despacio. Cerremos este. Será esa de la... No sé si se fían chicos que la cámara hay una interferencia muy rara. Vení, vení. Aquí hay otra caja, mira. ¿Qué pasó? Aquí hay otra caja. ¿Qué tendrá? No sé. Wow, vean. Voy a intentar abrirla. Pero es como de hierro. ¿O no era hierro? ¿Qué era? Como que es tabla, no sé, pero ¿Qué tiene? no tiene por dónde se abre. Chicos, vamos a ingresar a este lugar. Despacio. Porque está demasiado liso. No tiene por dónde se abre, mira. Solo es como una caja sellada nada más. Vean, chicos. No hay nada. Dale vuelta. Ah, Dale vuelta. nada, no tiene por dónde abrir. Mira. Vean, es una caja sellada. Aquí tiene como una entrada. Pero no tiene nada. No. Vean, Mira. chicos. ¿Qué pasó? Ah, con esto rotaban aquí, mira. Mira. Ajá. Con esto lo rotaban, mira, por lo que estoy viendo. Cabe mencionar, chicos, que estamos explorando una cúpula o un centro de investigación espacial. Vean, esta cúpula, chicos, que vemos acá, daba un giro de 360. Y en la parte de acá estaba el telescopio, en esta parte de acá, ¿ve? Aquí va. Exactamente. Según la historia de este lugar, desde aquí pudieron presenciar avistamientos de naves. Vamos a salir de ese lugar y vamos a ir a ver el otro domo. Cada uno de los 3 domos que hemos explorado, toda su cúpula se gira 360 grados para poder apuntar a cualquier parte del espacio exterior. Vamos a avanzar y vamos a ver que ese domo aún conserva los restos del telescopio. Quiero que ahí aprecien ese lugar y no olviden, antes, si han llegado aquí hasta este video, de darle like, compartir chicos y de comentar, porque gracias a Dios y gracias a ustedes hacemos posible estas exploraciones. Chicos, por fin entramos a la cúpula. Dato interesante chicos, quiero mostrarles que aún el sistema hidráulico de esta gran máquina, de este telescopio antiguo, funciona. Vean chicos, voy a moverla hacia la constelación o hacia la estrella Aldebarán o a la Osa Mayor, chicos. Vean, voy a moverla. Ahí está, vean. Y desde aquí, chicos, veían muchas estrellas o los misterios que esconde el espacio exterior. Quiero decirles algo muy interesante. Desde acá, vean, estaban puestas las coordenadas, ponían las coordenadas de las estrellas. Un dato muy interesante, que este lugar está en medio de un bosque, alejado de toda civilización humana. Aquí, chicos, según la información que tenemos, este lugar, allá por el año de 1960, lo aperturan como un centro de investigación espacial. Pero los lugareños cuentan otra historia, que acá, chicos, era un centro de experimentación alienígena, donde a 100 metros, según la información que tenemos, hay un búnker donde hay expedientes secretos, fotografías, audios tomados en esa época, que hasta el día de hoy, chicos, está sellado con hormigón. Experimentos
o microbios traídos desde el espacio están ahí, ahora completamente sellado, tratando nosotros de buscar una posible entrada a ese lugar, ya que hemos tocado el suelo, porque muchos dicen que está bajo tierra, extendiéndose a par de kilómetros. Es una red de laberintos donde hay muchos expedientes, según nos cuentan. Así que, chicos, vamos a dar salida a esto, vamos. Avancemos, chicos. Esta vez nos despedimos de ese lugar misterioso, emblemático, un centro de investigación espacial o un centro de investigación alienígena. Así que denle like, compartan y no se olviden de activar la campanita de notificación. Y gracias, chicos. Así que nos despedimos con un fuerte abrazo.